Manual de antiayuda. Conversaciones sobre psicología y poder, con el psicólogo clínico, psicoterapeuta y profesor universitario, Arun Oda. Muertes sin lágrimas. Llorabilidad y necropolítica. ¿En qué circunstancias es posible llorar una vida perdida? ¿De quiénes son las vidas que se consideran llorables? ¿Cuáles son esas vidas que si se pierden no se considerarán en absoluto una pérdida? ¿Es posible que algunas de nuestras vidas se consideren llorables y otras no? En su libro Sin Miedo del año 2020, la pensadora feminista Judith Butler propone una idea que nos permite comprender la complejidad y gravedad contenida en la anterior pregunta. A decir de esta filósofa, si convenimos en que toda persona debería ser libre de aspirar a una vida vivible y despegada de la violencia, entonces estamos aceptando que toda vida debería ser, idealmente, libre de ejercer ese derecho, y que todos aquellos que son privados de su vida por medio de la violencia son víctimas de una injusticia radical. Vale la pena destacar un par de ideas de esta premisa propuesta por Butler, para comprender con más claridad por qué las vidas perdidas, no lloradas, son el resultado de una injusticia radical. Cualquier persona aspira a tener una vida donde sea posible, por un lado, elegir el tipo de vida que se desea tener y por el otro, no ser objeto de la violencia. En eso consiste tener una vida vivible y que al perderse resulta llorable. Ahora bien, hay muchas formas de hacer e institucionalizar formas de violencia que nos impiden reconocer que toda vida humana es llorable. La llorabilidad intersecta con criterios de sexo, género, etnia, clase, credo, origen e ideología, entre otros. Ello determina posiciones de poder que hacen que ciertas muertes sean merecedoras de portadas globales y otras muchas queden relegadas al olvido, a la indiferencia o al anonimato. ¿Cuántas horas de noticiero ocupó la muerte de 5 millonarios a bordo de un submarino para turismo exótico versus el tiempo de pantalla que se dedicó a cubrir la muerte en un naufragio de cientos de inmigrantes y refugiados, ahogados en el mar Mediterráneo, intentando escapar del hambre y la violencia? La necropolítica es un concepto desarrollado por el filósofo camerunés Achille Mbembe, que se utiliza en el campo de la teoría política y social para analizar cómo el poder estatal y las instituciones políticas pueden ejercer control y dominio sobre la vida y la muerte de las personas. La necropolítica se centra en la forma en que los estados y otras entidades políticas pueden decidir quién vive y quién muere, quién tiene acceso a la vida y quién es excluido o incluso eliminado. El concepto se relaciona con la noción de biopolítica propuesta por Michel Foucault, que se enfoca en cómo los estados y las instituciones regulan y controlan la vida de las poblaciones. La diferencia clave entre la biopolítica y la necropolítica es que la primera se centra en la gestión y el control de la vida, mientras la segunda se centra en la gestión y el control de la muerte. La necropolítica ha sido aplicada para analizar situaciones como la violencia estatal, el genocidio, la represión política, la discriminación racial y la negligencia en cuestiones de salud pública. También se ha utilizado para comprender cómo las políticas de inmigración y las respuestas a crisis humanitarias pueden poner en peligro la vida de ciertos grupos de personas. Bembe tenía claro que la necropolítica es más que el derecho a matar, sino que también es el derecho a exponer a otras personas a la muerte. Su visión de la necropolítica también incluye el derecho a imponer la muerte social o civil, el derecho a esclavizar a otros y otras formas de violencia política. La necropolítica es una teoría de los muertos vivientes, es decir, una forma de analizar cómo
las formas contemporáneas de subyugación de la vida al poder de la muerte, que obligan a algunos cuerpos a permanecer en diferentes estados, de estar situados entre la vida y la muerte. Mbembe utiliza los ejemplos de la esclavitud, el apartheid, la colonización de Palestina, entre otros, para mostrar cómo diferentes formas de necropoder sobre el cuerpo reducen a las personas a condiciones de vida precarias. La modernidad y su otra cara, la colonialidad, operan a través de estas líneas abismales. Como explica Boaventura de Sousa Santos, la realidad social está dividida entre el universo de este lado de la línea y el universo del otro lado de la línea. Esta es la distinción entre las sociedades metropolitanas o del norte global y los territorios colonizados. Esta separación supone la invisibilización del otro lado de la línea abismal o su producción como no existente, sin presencia de ninguna forma relevante o comprensible de ser, excluyendo o negando su existencia de manera ontológica. En este sentido, este lado de la línea conforma la zona del ser y el otro lado de la línea la del no ser. Así, no es posible la existencia de ambos lados de la línea abismal. La zona del ser implica la existencia y distinción entre sujeto y objeto, mientras que ontológicamente la zona del no ser no puede ser sujeto. A este lado de la línea abismal, en la zona del ser, existe el derecho, pero al otro lado de la línea, ese derecho es inexistente. Un pilar imprescindible en todo proceso colonial es la deshumanización del otro, despojándolo de su titularidad de sujeto político y relegándolo a condiciones de vida que lo arrojan a la muerte. Quisiera poner sobre la mesa a Palestina, el que tal vez es el ejemplo más paradigmático de la necropolítica a nivel global, que permite ilustrar con escalofriante nitidez los efectos de una política de la muerte. Palestina es, de igual modo, la incómoda demostración del fracaso del derecho internacional como eje del proyecto liberal de Occidente y su modernidad. Palestina es el fracaso del mundo. La ocupación ilegal del territorio palestino por parte del Estado de Israel, contrariando resoluciones de Naciones Unidas, ha estado marcada por la violencia y la represión a lo largo de décadas. Las políticas de apartheid israelí, que se edifican sobre una ontología de supremacismo racial, fundado en argumentos de un proyecto nacionalista y religioso llamado sionismo, ha devenido en políticas como la construcción de asentamientos en territorios palestinos ocupados, bloqueos, construcción de muros entre territorios palestinos y operaciones militares que han modificado no solo el territorio, sino que la vida cotidiana del pueblo palestino. Tal vez el escenario a mayor escala de esta tragedia necropolítica es lo que sucede en la Franja de Gaza. Un territorio del tamaño de Valparaíso que alberga a 2,3 millones de palestinos, de los cuales el 55% son niños, niñas y adolescentes, siendo el lugar de mayor densidad poblacional del planeta, compuesto en más de un 70% por refugiados de otros territorios de Palestina ocupada, cercados militarmente por el ejército ocupante y arrinconados en una franja de tierra a orillas del Mediterráneo con apenas unas horas de luz eléctrica y agua potable al día, agua contaminada con metales pesados por lo demás, con un acceso totalmente controlado de víveres y medicinas. En Gaza, el 81,5% de la población vive bajo la línea de la pobreza y el 58% sobrevive exclusivamente gracias a la ayuda humanitaria. Ni siquiera los pescadores de Gaza tienen acceso a la pesca en sus costas, controladas por buques de guerra israelí. El historiador israelí Ilan Pappé lo ha denominado la cárcel a cielo abierto más grande del planeta. No se me ocurre
un mejor ejemplo de necropolítica que Gaza. En Cisjordania, territorio palestino, hay absoluto control de la población palestina sobre la movilidad y la vida cotidiana. A través de checkpoints o puntos de control militar, 756 kilómetros de muro de 8 metros de altura, se limita la vida cotidiana de las personas, afectando su capacidad de acceso a servicios básicos y posibilidades de desarrollo y subsistencia económica. Lo anterior tiene efectos directos sobre la negación de derechos ciudadanos y acceso a servicios. En Israel, mal llamadamente la única democracia de Medio Oriente, existe una progresiva negación de derechos fundamentales a la población palestina, como el acceso a la atención médica, a la educación, a la propiedad de la tierra, al idioma, a las libertades civiles y políticas, en una práctica actualizada e hiper sofisticada del régimen de apartheid sudafricano, a la que ha de sumarse una estrategia comunicacional y de propaganda global sin precedentes en la historia de la humanidad. A lo anterior, habría que sumar la tragedia de los refugiados palestinos, algunos de ellos por más de medio siglo en campos de refugiados, con condiciones de vida miserables y sin acceso a ciudadanía plena, ante la proverbial ineficacia del derecho internacional y la complicidad de la comunidad global y los medios de comunicación de todo el orbe, perpetuando la imposibilidad de acceso a millones de palestinos a una vida digna en la tierra que han habitado milenariamente. Para entender la problemática del pueblo palestino, es imprescindible hablar de colonización. Esta no es una guerra por recursos o por territorio entre dos estados con dos ejércitos en relativa proporcionalidad de fuerzas. Esta no es una guerra religiosa, como a muchos les interesa difundir. Tampoco un choque entre civilización y barbarie, como reproducen los portavoces del lobby sionista, sino que la situación de un pueblo ocupado, oprimido, despojado, empobrecido, hostilizado y expuesto a un proceso sistemático de extinción por parte de una potencia militar ocupante que goza del apoyo de grandes potencias en función de intereses económicos y geopolíticos. Si me viese obligado a postular un paralelo local, se parece más bien a la situación de conflicto del pueblo mapuche frente al Estado de Chile que a la guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo. El precio de esa estabilidad geopolítica que mantiene ajustado el valor del barril del petróleo lo pagan hombres, mujeres, niños y niñas palestinos cada día ante la indiferencia planetaria. Ese precio se paga en sangre, en carne, en muertes invisibilizadas, ninguneadas, porque al final del día los muertos acumulados entre los escombros de los edificios bombardeados de Gaza son cuerpos árabes, cuerpos bárbaros, cuerpos que atentan contra el proyecto civilizatorio occidental, cuerpos indigentes, hambrientos, cuerpos incómodos que no merecen conmiseración ni lágrimas. Tal vez espanto, pero no genuino dolor. Cuerpos que nos recuerdan la ficcionalidad del derecho internacional, cuerpos morenos, cuerpos desconocidos, de costumbres incomprensibles, de credos religiosos amenazantes. Son el eje del mal, el nuevo villano en las películas de acción de Hollywood. Son el migrante que colapsa los servicios sociales franceses, belgas y alemanes, y que generan caldo de cultivo para el auge de las ultraderechas nacionalistas de Europa. Son los cuerpos que llegan flotando hasta las arenas de las playas de Italia o de Grecia. Son los cuerpos explotados en un nuevo operativo militar. Son el machismo de allá, ese machismo que espanta a los machistas de por acá, que se persignan y se toman la cabeza gritando al cielo que cómo es posible. Son ese cuerpo inerte y sudado llevado en andas por una multitud de salvajes, ininteligibles, envueltos en una bandera. Son terroristas,
esa eternamente nueva forma de despojar al otro de su humanidad. Terroristas, bestias humanas, como llamó el ministro de Defensa israelí a los insurgentes, son lo no humano. Incluso para quienes manifiestan su disenso dentro de la sociedad israelí, el clima es particularmente hostil y configuran al otro como un peligro, como una amenaza a la integridad del cuerpo colectivo. No son pocos los judíos antisionistas que manifiestan reiteradamente su indignación frente a la política de colonización y exterminio del Estado de Israel. Voces que nos recuerdan la importancia de no totalizar a ningún grupo humano. Quiero destacar a comunidades judías antisionistas que tanto desde Israel como desde otros lugares del planeta se manifiestan en contra de la ocupación israelí. Me enorgullece contar entre mis amigos a un querido colega israelí de origen judío que junto a su familia residente en Tel Aviv se han manifestado reiteradamente en contra de la ocupación y el régimen de apartheid israelí, lo que les ha costado, entre otras cosas, pasar por la prisión, como castigo por negarse en calidad de objetores de conciencia a hacer el servicio militar, dada una oposición activa a formar parte de las fuerzas militares de ocupación. Hace pocos días mi amigo me expresaba su desazón, señalándome que sentía que el control del incendio estaba en manos de pirómanos con corbata, metaforizando el extravío moral de buena parte de la sociedad israelí y de sus autoridades electas. A la luz de esta última afirmación, me parece imprescindible señalar que el pueblo judío y la ciudadanía israelí necesita liberarse del sionismo. Esa ideología nacionalista, supremacista y colonial que deshonra su historia y los vuelve justificación moral del genocidio. Tal como señalara el escritor israelí Yuval Harari en una columna publicada hace un par de días atrás en el diario israelí Haaretz, señala textual: los padres israelíes deben saber que tras la victoria las escuelas enseñarán a los niños valores de paz y amor en lugar de solo guerra y odio. Periodistas, personas influyentes, poetas y pensadores necesitan saber que tanto cuando los cañones rugen como cuando callan, las musas nunca serán silenciadas. Incluso los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza, a los que Israel exige que muestren moderación y condenen a Hamás, necesitan saber que tras la derrota de Hamás, un Israel victorioso les ofrecerá su mano en paz y no explotará esa victoria para expulsarlos de sus tierras o pisotear sus derechos. Y si este gobierno sueña con explotar la violencia para anexionarse territorios, redibujar por la fuerza las fronteras, expulsar poblaciones, ignorar derechos, censurar la expresión, hacer realidad fantasías mesiánicas o convertir a Israel en una dictadura teocrática, tenemos que saberlo ahora. No nos digan que son cuestiones divisorias que deben esperar hasta que la victoria esté asegurada o que simplemente ahora no hay tiempo para hablar del futuro, señala Harari. Occidente sigue en guerra con lo distinto, con todo aquello que no puede ser capturado y convertido en mercancía o en espectáculo. ¿Podemos horrorizarnos con todas las muertes? Por supuesto que sí, como imperativo ético. Toda vida es sagrada, sin excepción. ¿Debemos anhelar la paz como horizonte? Por cierto. Ahora bien, cabe señalar que la paz se edifica sobre la justicia y la dignidad en las condiciones de vida de los seres humanos. Una paz que se establece sin mediar dichas condiciones previas siempre será una paz funcional al opresor. La paz de los cementerios.
Judith Butler plantea que aunque la guerra se vive como algo inevitable, incluso a veces como algo bueno o como una fuente de satisfacción moral, si estamos en contra de la guerra, debemos conocer en qué condiciones se desarrolla la guerra para así desmantelar sus condiciones de posibilidad. Butler se pregunta, ¿qué significa responder éticamente ante la violencia? Y recuerda la interpretación que hace Susan Sontag sobre las pavorosas fotografías de guerra en su libro Regarding the Pain of Others, o Ante el dolor de los demás. Según esta crítica de la cultura, esas fotos muestran verdades de manera disociada, documentan el horror, pero no dan elementos que permitan comprender las causas que provocan ese horror. En ese sentido, aunque las fotos tienen la capacidad momentánea de conmovernos, carecen de coherencia narrativa que permita la comprensión. Como dice Sontag, la representación visual del sufrimiento se vuelve un cliché. Un cliché, como las imágenes de edificios de Gaza reducidos a escombros. Un cliché como la imagen de un padre abrazando el cadáver de su bebé, de una niña enfrentando a soldados, de un discapacitado lanzando piedras contra los tanques. Imágenes elocuentes, pero desprovistas de un contexto que les dé inteligibilidad, que las vuelva comprensibles y no las deje relegadas a la iconografía de la barbarie indomable. La ignorancia, incluso la más ingenua y bien intencionada, siempre es cómplice del opresor. El pensador catalán Jean-Carles Melich señala que el holocausto judío no fue el fracaso de la civilización, sino más bien su punto más álgido. Esto es lo que la hace terrible. La Shoah, o holocausto judío, es una de las consecuencias perversas de la modernidad ilustrada. Es la expresión de la racionalidad del mal. En este sentido, Zygmunt Bauman señala que lo que nos puede enseñar la historia de Eichmann, el oficial nazi a cargo de lo que el régimen nacionalista hitleriano llamó la solución final al problema judío, es otra cosa, es la racionalidad del mal. Podemos aprender que el mal es tan impecablemente racional como lo es la bondad. El pensamiento lógicamente correcto, sujeto y sensible a todas las reglas de la racionalidad se desvela impotente en sí mismo cuando debe evitar los hechos del mal en su propio terreno, dice Jean-Carles Melich. De hecho, se puede convertir en el dispositivo más eficaz del mal. La ética necesitaría entonces pasar la prueba de Auschwitz. Hoy ya no nos hace falta una ética Auschwitz. Es una ética que no nace de la idea del bien, sino de la experiencia del mal, de la experiencia histórica del mal, del sufrimiento de las víctimas. De ahí que esta ética vaya de la mano de la memoria, de la palabra, de la voz de los ausentes. Una ética de la memoria no puede identificarse con una moral del, comillas, deber de recordar. Una memoria de las víctimas y sobrevivientes, en vez de una memoria de memorial, de monumentos, de cementerios. Hoy necesitamos una ética Gaza, que devuelva a las víctimas su condición de sujeto político, que posibilite y amplifique su propia voz, a contramano de la racionalidad del mal, de la racionalidad de la guerra, de la racionalidad de la muerte. Melich señala que no bastará con decir que, a diferencia de la moral, la ética no trata de deberes, sino de deseos. La moral se ocupa del deber, la ética del deseo.
Frente a una moral del recuerdo, una ética de la memoria sería, parafraseando a Horkheimer, una ética en la que ni el mal ni la muerte tengan la última palabra, en la que el verdugo no triunfe definitivamente sobre la víctima inocente. Si el dolor hablase, como dice Butler, diría que las vidas que se han perdido deberían haber tenido la oportunidad de vivir, de aspirar a elegir una vida digna de ser vivible. En palabras de Butler, una vida que le permita a una persona querer la vida que le ha sido dada vivir. Si una vida se considera carente de valor, si una vida puede destruirse o hacerse desaparecer sin dejar rastro o consecuencias aparentes, eso significa que esa vida no se concebía plenamente como viva y por tanto no se concebía plenamente como llorable. Si convenimos en que toda persona debería ser libre de aspirar a una vida vivible y despojada de violencia, entonces estamos aceptando que toda vida debería ser, idealmente, libre de ejercer ese derecho y que todos aquellos que son privados de su vida por medio de la violencia son víctimas de una injusticia radical. Así pues, continúa Butler, el acto de duelo enlaza con el acto de la justicia precisamente aquí, porque no solo estamos diciendo que esa era una vida y que merecía ser vivida y que nadie debería haberla destruido, sino también que tal destrucción es injusta. Llorar, en este caso, también es una forma de denunciar la injusticia. Duelar enlaza entonces con el acto de la justicia precisamente aquí. Porque no solo estamos diciendo que esa era una vida que merecía ser vivida y que nadie debería haberla destruido, sino también que tal destrucción es injusta, de modo que lloramos. Y con ello al mismo tiempo nos oponemos a la injusticia, a la indiferencia. El despliegue de un duelo público se alía con una oposición militante frente a la injusticia. Y del mismo modo que nos oponemos a la violencia por medio de nuestro dolor y de nuestra rabia, estamos practicando la no violencia cuando nos dolemos y militamos en contra de la continuación de la violencia y la destrucción. Butler, en su libro Vida Precaria, mantiene, o quiere creer, que reconocer estas formas básicas de vulnerabilidad y desconocimiento constituyen una base, fundamentalmente ética, para repensar una teoría del poder y de la responsabilidad colectiva. Cuando no solo unas cuantas vidas sean dignas de ser lloradas públicamente, cuando el obituario alcance a los sin nombre y los sin rostro, cuando como Antígona seamos capaces de enterrar al otro, o lo que es lo mismo, de reconocer la vida vivida de ese otro, aún a pesar y en contra del edicto de Creonte o de cualquier otra autoridad de turno, entonces el duelo público, volviéndonos más vulnerables, nos volverá más humanos. Este tipo de marco teórico, dice ella, podría ayudarnos a no responder de manera violenta al daño que otro nos inflige, limitando a su vez las posibilidades siempre latentes del daño que ocasionamos nosotros. Butler nos deja un guiño de esperanza al señalar: la violencia que vemos es una reacción frente a los progresos que hemos hecho, y eso significa que debemos seguir avanzando y aceptar que se trata de una lucha continua, una lucha en la que los principios están de nuestro lado. He de hacer una aclaración de posiciones en honor a la honestidad intelectual que precisa este relato. Tengo una postura clara y definida respecto del conflicto. Mi corazón, mi cabeza y mi sangre se encuentran del lado de la causa palestina. En primer lugar, por razones ideológicas y por mi vieja adscripción al marco de los derechos humanos como marco ético mínimo y horizonte utópico para el devenir de cualquier proyecto civilizatorio que tenga condiciones de viabilidad. De igual forma, por mi origen y pertenencias sociales,
Me identifico como una persona del lado de la emancipación de todos los pueblos y colectivos postergados y desheredados de la historia. Ponerme del lado de los oprimidos del mundo me parece un imperativo moral irrenunciable. Desde este mismo eje y mandato ético, soy también capaz de distinguir y nombrar al opresor como primer acto de resistencia. En segundo lugar, he de señalar que me identifico como parte de la diáspora transgeneracional palestina, al ser descendiente directo, en tercera generación, de un joven palestino de Yifna, que atravesó océanos y cordilleras, escapando de la ocupación y la guerra, sin poder volver jamás a su tierra, expoliada por la ocupación militar sionista. Este lugar en el mundo, esta deriva biográfica, ha devenido identidad y legado. De alguna manera, siento que habita en mí una amorosa rebeldía que comparto y enseño a mis hijos e hijas y que elijo llamar Palestina, porque Palestina es una cicatriz, como metaforiza Lina Meruane en su bellísima y premiada crónica Volverse Palestina. Una cicatriz que testimonia una herida, un dolor, un daño, pero al mismo tiempo narra una sobrevivencia, una fortaleza, una resistencia hecha forma de vida, eso que en lengua árabe denominamos sumud, esa herencia inmaterial que heredamos los herederos de los desheredados de la historia. Debo añadir que mi pensamiento está también constituido por lecturas, autores y autoras decoloniales y que me he formado y especializado en la materia, cursando un diplomado de estudios palestinos en el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Ahora bien, no me cabe la menor duda que si por mis venas no corriese sangre palestina, adscribiría igualmente a su causa, así como adhiero a la reivindicación de los pueblos originarios de América Latina y a la de otros pueblos colonizados y sometidos en la historia del mundo. Porque Palestina existirá mientras haya un pueblo oprimido sobre la tierra, resistiendo frente a la maquinaria del exterminio, como emblema, como ejemplo, como símbolo, como pedagogía del existir. Este podcast también es poder llorarme en público el dolor de todas esas muertes que no han tenido el privilegio de poder ser lloradas. Me permito, para terminar, parafraseando a Foucault, señalar que mientras haya violencia, que mientras haya injusticia, que mientras haya ocupación, habrá resistencia. Palestina libre. Si deseas contactar al psicólogo Harún Oda para solicitar una hora de psicoterapia online, puedes visitar su página web www.harunoda.cl, contactarlo por WhatsApp al +569 94 77 48 06 o buscarlo en redes sociales.